La literatura nos ha transportado desde la antigüedad a ciudades, países y regiones inexistentes, imaginarias, desde la Atlántida de Platón y la Maurota de Tomás Moro a Wonderland, el país de las maravillas de Alicia, o al reino de Camelot, o a la Tierra Media de los hobbits, la gente pequeña, o a Macondo, el célebre Macondo de García Márquez, como si la realidad no fuera suficiente o perfectible y los espacios ideales fueran posibles solo en la mente. También las hay siniestras y tan imperfectas como las nuestras, como King's Landing de Juego de Tronos. Algo así era la Patagonia para Europa antes de Magallanes, un territorio que por desconocido habían imaginado a su antojo y talento en otras culturas lejanas, con mapas extraños, pero al mismo tiempo geniales en su intuición, una intuición basada en los esfuerzos de la ciencia de la época. Mapas con más tierra que agua, incomunicación de los mares, sobre todo con el mar del sur de Balboa, nuestro helado Pacífico de hoy, expediciones que tropezaban con tierra y que impedían a los cosmógrafos y cartógrafos configurar ese legendario espacio final de la Tierra por el sur. Como dijo en 1522 Maximiliano Transilvano, éramos parte de, comillas, aquel mundo extraño por tantos siglos jamás hasta ahora conocido. Y llegó el día en que alguien pudo al fin embocar en la entrada atlántica del canal bioceánico. Ese alguien fue, como sabemos, Hernando de Magallanes, a quien debemos responsabilizar por un primer enlace con la literatura al designar con el gentilicio de patagones a esos pampeanos que conocemos como tehuelches y aonikenc. Fue el día en que la Patagonia pasó a ser la tierra de la gente grande, topónimo que existe en Tierra del Fuego, al contrario de los hobbits de la Tierra Media, la gente pequeña. Hoy se acepta como cierto, sobre todo en círculos académicos, que el gentilicio Patagones y por derivación su posterior topónimo Patagonia, provienen no de su presunto tamaño gigantesco, descrito por Pigafetta, sino de la novela de caballería Prima León, publicada por primera vez en Salamanca en 1512, en cuya trama el monstruo gran patagón, mitad hombre y mitad animal, habría inspirado a Magallanes a llamar patagones a los indios de la Pampa Austral durante su detención en San Julián, actual territorio de Argentina. Esta hipótesis de viejo cuño sigue siendo comentada con nuevos argumentos. Leemos en la última edición de los Anales de Literatura de la Universidad Católica de Chile, que dirige nuestro académico Pedro Lastra, un artículo sobre el tema. Y nos preguntamos, así como lo hicieron los investigadores que han seguido estas pistas, ¿llevaba acaso Magallanes ese exitoso libro de caballería en su recámara de la nave Trinidad? ¿Por qué no? Era un hombre sencillo, pero culto, y sin duda hubo tiempo para leer alguna novela de caballería durante los 5 meses que recaló en la bahía de San Julián esperando la retirada del invierno, al menos antes de que empezara la primera gran crisis del viaje, una de las más complejas, con motines, traiciones, sentencias a muerte, destierros y hasta descuartizamientos. Creo que solo de esa parte de la travesía hay inspiración para más de una ópera todavía no escrita. En esa bahía se aparecieron un buen día, o un mal día, los primeros tehuelches que la expedición lograba ver a 2 meses de haber llegado. Los quisieron llevar cautivos a la fuerza a las naves, a hombres y mujeres. En palabras de Maximiliano Transilvano, que obtuvo testimonios de testigos, era, comillas, para presentarlos al emperador por cosa nueva y de admiración, aunque el monarca había pedido que se les tratara, comillas, muy amorosamente. Uno de los patagones apresados es subido a la nave capitana, la Trinidad, y el tehuelche enseña su idioma al cronista, que lo anota como un vocabulario básico. Esa es una conexión cultural real que pudo haber ocurrido en la navegación del estrecho. Lo evangelizan al tehuelche, o al menos así lo creen. Suponen que reza y que se despide de este mundo en estado de gracia. El nativo muere a bordo en un tiempo no precisado. El agua devora el resto de la historia. Los exploradores se llevan unas cuantas palabras y nos dejan las suyas, el idioma español. Ese es otro hecho cultural real. Es en la región austral donde por primera vez se habla y escribe
el idioma español en lo que más tarde sería Chile, aunque fuese para hacer el registro diario de la ubicación del Sol. ¿Y qué más ocurre como para hablar de encuentro de mundos y no solo de conexión de mares? Nada, en más de 300 millas náuticas y 38 días de navegación con varios desembarcos, no hubo encuentros ni avistamientos de los 3 pueblos que con seguridad transitaban por las estepas y canales del derrotero de Magallanes, los Ahóniques, los Selknam y los Cahuéscar. Solo humos, dice el cronista de a bordo, el vicentino Antonio Pigafetta. Era un espacio remoto de la Tierra, donde habitaban seres únicos, diversos, con interesantes y sorprendentes rasgos culturales, pero sin escritura. Por lo tanto, de esta navegación que abrió los ojos al mundo, o terminó de abrirlos, de este célebre paso de Magallanes, conservamos un solo punto de vista, lo que puede parecer obvio, pero no es intrascendente. Los pueblos australes contaban con tan frágil tradición oral y esa memoria entonces se la llevó el viento. Hay incluso relatos de un diluvio que bien pudieron ser originados en alguna de las desglaciaciones, pero de este encuentro, nada. Es por tanto una historia incompleta, y así lo fue hasta la extinción, casi extinción o retiro de los pueblos antiguos de la Patagonia. Si hubiésemos podido conocer las dos versiones, sin duda tendríamos la mejor historia jamás contada. Es una memoria imperfecta y un encuentro imperfecto. La historia con un solo punto de vista actúa con el tiempo como las fallas geológicas, haciendo crujir y temblar el presente. Llevamos 5 siglos del encuentro y siguen rozándose las placas de la historia. Después que muere Magallanes en Filipinas un 27 de abril hace 500 años y regresa Elcano a España culminando la hazaña, se conocen las primeras declaraciones de los sobrevivientes y comienza a descorrerse el velo del misterio del extremo sur de América. Años más tarde, en 1550, se publica la invaluable crónica de Pigafetta, Primer viaje en torno del globo, que informa de la enorme estatura de los tehuelches. Es solo el comienzo del mito de los gigantes de esta nueva región llamada Patagonia, mito que continúa creciendo y nutriéndose durante varios siglos con otros relatos de exploradores y de viajeros, que a la vez inspiran a destacados dibujantes a representarlos con enorme estatura. Hasta entonces, la Patagonia era una suerte de cuarto mundo, desgajado de lo que se sabía de América, pero tampoco la travesía de Magallanes consiguió que se retratara la región con realidades y certezas. Alonso de Ercilla, en su obra épica La Araucana de 1569, supuso que estaban desunidos los océanos, siendo que ya Magallanes lo había navegado. Su propio intento de llegar al estrecho con los hombres de García Hurtado de Mendoza fracasó, y quizás por ello Alonso de Ercilla discurrió como poética y genial excusa que el viento había logrado tapar la entrada oriental con una isla. Leo sus versos. Esta secreta senda descubierta quedó para nosotros escondida. Ora sea hierro de la altura cierta, ora que alguna isleta removida del tempestuoso mar y viento airado, encallando en la boca, la ha cerrado. Para el cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, autor del Islario de todas las islas del mundo de mediados del siglo XVI, las tierras australes eran la mayor y la última isla que hay en el mundo, lo que nos hace recordar el mito yagán del creador del territorio, Omora, un frágil y pequeñísimo colibrí que lanza piedras con su onda una tras otra para fragmentar una gran superficie, una suerte de gran isla, como puede haber sido antes de la desglaciación. Es una maravillosa interpretación del origen de la loca geografía austral, con sus 29.954 islas, o es una memoria de miles de años. Y reforzando una y otra invención, desde Pedro Sarmiento de Gamboa en adelante, corrió el mito de la ciudad de los Césares o ciudad encantada de la Patagonia. Algunos relacionaban a los Césares con la ciudad del rey Don Felipe, que fundó Sarmiento en 1584, a unos 50 kilómetros de la actual Punta Arenas, donde solo hubo tragedia
y muerte. De oro y templos, nada. Otros la asociaban con las tripulaciones de los numerosos naufragios ocurridos en el estrecho, que ha habido muchos, y era muy razonable preguntarse dónde estaban los sobrevivientes. O bien con migrantes abandonados, como los 250 colonos que el obispo de Plasencia, Simón de Alcazaba, llevó al extremo sudamericano en 1534 y de los que nunca más se supo. La ciudad encantada bien podía estar en las cercanías de Osorno o Buenos Aires, aunque nunca, nunca dejaba de nombrarse al estrecho como una posibilidad cierta. Tenía templos cubiertos con plata maciza, arados de oro, e incluso se había oído el tañido de las campanas de sus iglesias. El jesuita José Cardiel advirtió, comillas, no hay mentira que no sea hija de algo, al tiempo que pidió financiamiento para salir en la búsqueda de los Césares. El jesuita Tomás Falber habla en su derrotero en 1760 de indios que por su tamaño no pueden andar a caballo sino a pie, y que ellos son los verdaderos Césares, no los españoles, y afirma con una frase tan propia de los cronistas españoles, es, comilla, la pura verdad de lo que hay y es, como yo mismo lo he andado, lo he visto y tocado por mis manos. No me detengo en el curioso epistolario de James Burke en 1764, pero no puedo dejar de mencionarlo por sus 9 cartas apócrifas enviadas, ni más ni menos que por un habitante de la ciudad de los Césares, fundada y poblada por holandeses, según él. Entre medio, autores como el académico francés y abate François Collet, con su larga carta en 1767 al doctor Matí, secretario de la Sociedad Real de Londres, en la que calcula que los tehuelches llegan a la vejez extrema a los 210 años. Fue, al parecer, así está consignado, el primer relato de utopía austral. Hubo expedicionarios de siglos posteriores que dejaron testimonios de la bondad y hospitalidad de los Aoniken como Bougainville, Byron, D'Urville, Parker King e incluso Darwin. El almirante Byron, abuelo del poeta Lord Byron, escribió libros de gran éxito editorial e incluyó en uno de ellos refinados dibujos que apoyaron el mito del gigantismo de los tehuelches, aunque él había navegado en la zona austral y los había conocido en su estatura normal. La altura que consigna para los nativos es de 2,70 metros, lo que incluso excede la pizca de credibilidad que puede asomarse después de saber que los propios tehuelches hablaban de un grupo más antiguo, de más alta estatura, que usaba arcos y flechas y no boleadoras para cazar. Pero 2,70 metros, para dudarlo. En el siglo XVIII sobresalió también la utopía de Rétif de la Bretonne, con su descubrimiento austral por un hombre volador. En 1781 se publicó, que alimentó el mito de los gigantes desde la ficción. Otros exploradores denunciaron las agresiones de las tribus locales contra los visitantes, con verdades a medias, y por supuesto hubo quienes refirieron, sobre todo en espléndidas crónicas de escasa difusión, los episodios más crueles y humillantes contra los nativos de Patagonia y Tierra del Fuego que se puede imaginar a lo largo del tiempo y hasta inicio del siglo XX. El aporte de los cronistas es, en mi opinión, tan orientador sobre la realidad de la vida en general de esa Patagonia del siglo XVIII, y en particular también del XIX, y en particular de los tehuelches, que no se entiende cabalmente la historia de Magallanes si no se los considera como fuente primaria fundamental, así como Pigafetta lo fue para el registro de la expedición española que dio la primera vuelta al mundo. Solo que en el caso de los testimonios que hoy deseo destacar, no se trata de intelectuales como Pigafetta, sino de vaqueanos aventureros y hasta cautivos extranjeros que encuentran, a su regreso a Europa, a editores interesados en mirar ese más allá, ese plus ultra. Menciono algunos títulos con breves pinceladas para dar a esta forma de literatura todo su valor histórico. Patagonia Bravía, Memorias originales del vaqueano William Greenwood, recopilación de Grace y Campbell,
Es un extraordinario documento que, respecto de los Selknam de Tierra del Fuego, narra su pérdida paulatina de territorio sin acceso a las costas, replegados a las montañas. Sus relatos sobre algunos estancieros que encargaban a sus hombres, a sus empleados, vengarse de los robos de ovejas, revelan una crueldad sin límites y permite comprender que los Selknam no robaban y mataban ovejas solo para alimentarse, sino como una forma de resistir la ocupación. El Jimmy, bandido de la Patagonia, de Herbert Childs, que practicaba a principios del siglo lo mismo que hago yo hoy en mis memorias, es decir, él escuchó y transmitió los relatos del aventurero inglés James Rodburn, que llegó a Magallanes en 1892, vivió allá 15 años, habitó con los Aoniken en sus toldos y se casó con Juana, una india, autorizado por el famoso cacique mulato. Creo que un antropólogo no podría comunicar mejor que Rodburn el modo de vida de ese pueblo nómade estepario en esos años. Sigo Las memorias cautivo en la Patagonia de Benjamin Franklin Byrne, un marinero y aventurero norteamericano que es secuestrado durante 5 meses por los Aoniken. En el tiempo de la fiebre del oro en California, la forma de llegar desde Nueva York a la costa oeste era viajando por mar, a través del estrecho. No había tren que atravesara el país. Byrne no solo alimenta el mito de los gigantes, sino que habla pestes de los pampeanos, a los que incluso califica como caníbales. Está resentido por su cautiverio y sus editores probablemente le pidieron colorear la historia, pero de todos modos su testimonio sobre los Aoniken es valioso. En estos relatos de más escasa difusión y consideración académica se puede advertir la enorme distancia entre las palabras de quienes llegaron a Patagonia, vieron a los pueblos australes como parte de una postal y se fueron, y las de aquellos que se sumergieron en las culturas y en el paisaje. No solo las palabras permitieron dar una visión de lo que era Patagonia, sumo un testimonio destacado en la iconografía de la segunda mitad del siglo XIX. Las obras extraordinarias del dibujante y pintor alemán Theodor Olsen, un gran cronista gráfico que entre 1883 y 1893, en breves estadas, logró retratar la vida urbana y campestre de Magallanes en sucesivas regaladas en la ciudad. El activo comercio, a solo 5 décadas de fundación de la ciudad. La presencia de los tehuelches que visitaban amistosamente Punta Arenas con caravanas, pero que nunca consiguieron títulos de propiedad para las tierras que habían ocupado y en las que ellos habían llegado primero. Su vida en los toldos en la pampa, donde se alimentaban principalmente de guanacos y avestruces que cazaban a caballo con gran maestría. La vigilancia armada de las ovejas en Tierra del Fuego, que fueron esas ovejas mucho más importantes para el Estado y los ganaderos que sus primeros habitantes. Por un tiempo muy largo, esta región austral siguió siendo una suerte de cuarto mundo, un lejano sur, un far south, un territorio marginal y poco explorado, entre mágico y misterioso, además de mitificado. Un ancho espacio donde es preciso hablar de este a oeste y no solo de norte a sur, y asumir esa concepción. Además, pasó mucho tiempo para que la ciencia determinara que en la Patagonia Dios creó primero al hombre y después al estrecho. Aludo así un poco irrespetuosamente al Génesis porque esos antiguos caminantes que venían avanzando desde Asia hasta el final de la Tierra, donde se les terminó el camino, llegaron a esos parajes hace 11.000 años, cuando aún no existía el estrecho. Y por lo tanto pudieron seguir caminando hacia el sur, mientras que nuestro afamado paso bioceánico, que permitió el encuentro de 3 mundos en 1520, se terminó de formar hace unos 8.000 años, cuando el agua subió 40 metros y cubrió el paso que impedía juntarse en ese punto a los océanos. Los primeros habitantes conocieron las aguas del Canal Austral como lagos, y cruzaron el puente de tierra que unía la península con la actual Isla Grande de Tierra del Fuego. Así fue como los Onas, o Selknam, se convirtieron en isleños. Según las teorías más recientes, una ola única de migrantes
A pie sería el origen de los 5 grupos que habitaron la zona austral, los nómades terrestres y los nómades del mar o canoeros. Podría pensarse que en el siglo XX y XXI ya no había cabida para ciudades encantadas o utópicas, pero Eugenio Mimi Savarasi no pensó lo mismo cuando escribió su novela Un adiós al descontento hace 30 años. Él, profundamente magallánico, de largas tertulias independentistas, mueve a unos cuantos personajes a idear y promover un nuevo e ingenioso mundo local con total autonomía del poder central y que llevará el nombre de Meridionía, país pequeño pero independiente, con sangre distinta por su cosmopolitismo temprano y cuya capital se llamaría Césares. La obra fue reeditada recién hace pocas semanas antes de la partida de nuestro académico a su propia meridionía, a su propia utopía. En su obra corre la ilusión de un escape ante la vulgaridad de la vida cotidiana y ante la rebeldía que provoca ser controlados por seres que viven, hablan y se visten diferentes, la capital organizadora. Pero la quimera no se convierte en realidad porque en las propias y sabias palabras de Mimica, comillas, la independencia de Meridionía era un deseo utópico que no se deseaba modificar. Es decir, era preferible hacerlo permanecer siempre en anhelo. Pareciera que nuestra Patagonia ha sido un antiguo balanceo entre realidad y ficción, una imbricación de lo que fue, no fue, lo que puede ser o lo que no será jamás. Un romance, en el sentido de esta palabra que significa tanto poema como coqueteo, entre realidad y literatura, crónica y novela, un lugar único, extraño, de sólida identidad, protegido por su marginalidad y del que me había prometido hablarles algún día. Y aquí estoy.